Bien, a ver, ya creo que podemos empezar. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos los que van llegando. Eh, para poder empezar, como saben, necesito que me confirmen que están oyendo bien. ¿Se oye bien? Si alguien pudiera confirmarme eso. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, si no, sí se escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿ah? Bien. Vamos a empezar entonces am, subiendo, como siempre, nuestra diapositiva primero. Bien, hoy, como ven, bueno, en realidad acá sí hay un problema, eso no es la semana 3, sino la semana 12. Eh, tenemos la continuación de las herramientas para la comprensión lectora. Por eso, dos, la semana pasada fue herramientas para la comprensión lectora uno, ¿no? Ahí vimos el subrayado, ¿recuerdan? El sumillado, etcétera. Hoy vamos a ver lo que se denomina organizadores visuales. Pero recuerden, por favor, que estas son herramientas, ¿no es cierto? O sea, sirven en la medida que nos ayudan a comprender, ¿no? Un texto, o nos ayudan a entender sus ideas principales, sus ideas secundarias, cómo están correlacionadas las ideas, ¿no? Solo así tenemos, ¿no? Un eh, uso, digamos, positivo y satisfactorio de estas herramientas. En esta clase veremos un ejemplo de organizadores visuales, ¿no? El propio título ya nos está señalando, ¿no? Se trata de organizar las ideas de un texto de manera visual, de forma visual. Hay múltiples, como vamos a ver, formas de hacerlo. En especial nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la separata, en lo que se denomina mapas conceptuales. Muy bien, continuemos entonces. Los organizadores visuales. Los organizadores visuales son herramientas de comprensión textual. Existen organizadores que nos permiten jerarquizar los conceptos más importantes acerca de un tema. O sea, que se note visualmente qué concepto tiene más nivel que otro. Por eso es jerarquizar, ¿se acuerdan? Principal, ideas secundarias. Además, están los esquemas que nos permiten organizar las ideas, ¿no? Poner en orden, un cierto orden, que claro, usted mismo le va a dar, ¿no? De acuerdo al texto del cual va a elaborar un organizador visual. Se debe recordar que estos elementos son complementarios a las otras técnicas, justo las que vimos, recuerdan, la clase anterior, subrayado, sumillado, resumen, ¿no? O síntesis, ¿no? A ver, acá tenemos un organizador gráfico, puede ser no jerárquico. En ese caso estaríamos ante un mapa semántico. No vamos a ir por ahí. Si se hace jerárquico, si es mapa semántico, mapa de definiciones, ¿no? Conceptos, se hace jerárquico, se vuelve jerárquico, entonces es
un mapa mental, que puede tener palabras de enlace, si se añaden estas palabras, aunque bastarían líneas o flechas, ¿no? Si se añaden palabras al mapa mental, entonces lo que tenemos es un mapa conceptual, que es la intención principal, repito, sobre todo en el caso de la separata, como vamos a ver en unos instantes. Seguimos. Mapa conceptual. Son diagramas, ¿no? Los mapas conceptuales son fundamentalmente eso. Son diagramas. Bien, diagramas. Buenas tardes. Eh, eh, Esto es eh, jerárquico, se establecen niveles, importancias, que reflejan, o sea, nos muestran organización conceptual, o sea que los conceptos de determinada lectura usted los tiene bien organizados, ¿no? Acerca de un tema. Sus elementos son los siguientes, o sea, los elementos del mapa conceptual: conceptos, proposiciones y palabras claves, ¿no? Por ejemplo, aquí, a partir del siglo XX, la lingüística se ha ido articulando en diferentes ámbitos y disciplinas, cada una de las cuales pone el énfasis en aspectos particulares de la realidad lingüística, privilegiando en cada caso un determinado enfoque sobre los demás. Los ámbitos fundamentales, o sea, los campos, ¿no? Las esferas fundamentales en que se organizan las investigaciones lingüísticas son tres: el de la estructura y sus propiedades, ¿se entiende? Formales; el de la cognición, el conocimiento, y los fundamentos biológicos del lenguaje; y el de la sociedad y la actividad lingüística, ¿no? Que se realiza en la sociedad y sus productos. Veamos acá, ¿no? En esta pequeña lectura, ¿no? Se nos habla, como está claro desde el inicio, lo que ha sucedido a partir del siglo pasado. La lingüística, o sea, la ciencia que estudia el lenguaje, se ha ido articulando, tomando forma, ¿no? Estructurándose en diferentes ámbitos, ¿no? Espacios, esferas, ramas, si quieren, y disciplinas, cada una de las cuales pone el énfasis en aspectos particulares de la realidad lingüística. Entonces, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Por eso es que en la parte superior y al centro, superior, superior y al centro, ¿no? Ponemos lenguaje, lenguaje, ¿no? Los ámbitos fundamentales en que se organizan, ¿no? Se han separado los estudios de lingüística, que es la ciencia que investiga el lenguaje, que se organizan las investigaciones lingüísticas, son tres. Y justo acá vemos tres esferas, ¿no? El de la estructura y sus propiedades formales, ¿no? El de la cognición y los fundamentos biológicos del lenguaje, y el de la sociedad y la actividad lingüística y sus productos. Y esos están reflejados, ¿no? En estos círculos, precisamente al ser sus ramas, disciplinas del estudio del lenguaje, están en un menor nivel, ¿no? Pero están conectadas, ¿no es cierto? Esas tres disciplinas. Entonces tenemos la de la estructura, aquí está, son tres. El de la estructura, acá está, lo que se denomina lingüística interna. El de la cognición y los fundamentos biológicos del lenguaje. Aquí lo tenemos. Eso es lo que se denomina psicolingüística. Y el de la sociedad, que está en ese otro lado, ¿no? Y la actividad lingüística que hay en ella y sus productos. Eso se denomina sociolingüística. Bien.
No se comienza con este ejemplo sencillísimo, pero se dan cuenta cómo se va jerarquizando los conceptos y relacionándolos. Esa es la idea que se busca de un mapa conceptual. Ahora, también existe lo que se llama esquemas. No vamos a profundizar en él, pero hacemos una referencia. Un esquema manifiesta las ideas más importantes de un tema, idea principal e ideas secundarias. Existen diversos tipos de esquemas, entre los cuales destacan los esquemas de llaves, flechas y cajas, ¿no? En este caso, miren, del mismo, ojo, es el mismo texto, ¿se han dado cuenta? A partir del siglo XX, la lingüística se ha ido articulando, es el mismo texto. Solo que acá lo que se está elaborando es un esquema, ¿no? Un esquema en que se resalten las ideas más importantes de este tema y luego las ideas secundarias. Acá no se está usando llaves, ¿no es cierto? Acá no hay llaves por ningún lado. Este sería más bien un esquema de flechas y cajas, o para ser más exacto, de líneas y cajas, ¿no? Entonces, como ven, la lingüística, los tres campos, pero aquí la diferencia es que en el esquema sí figura la definición dentro. Acá no lo vemos muy bien, por más que lo agrande, no, lo que va es la definición dentro. Y dentro de ella una definición más amplia, o sea, ese es el tercer cajón. ¿Está bien? Acá es el título de cada disciplina lingüística, que eso lo hemos visto en el anterior, en el mapa conceptual, algunas cosas centrales en ellas y aquí más información, por eso se le ve más recargado, ¿no? Cajones con más información. No sé si alcanzan a ver las líneas, ¿no? De la lingüística sale una línea acá a una de sus disciplinas, a la otra y a la otra. De aquí sigue una línea hacia acá, de ahí otra hacia acá, igual, una línea de acá, otra línea hacia acá, una línea hacia acá y otra línea hacia aquí. O sea, eso es lo que denominamos un esquema, donde a diferencia del mapa conceptual, donde uno pone palabras nada más clave, aquí se va en incremento, palabras claves, enunciados, hasta, como ven ustedes, definiciones completas. ¿Eh? Luego, ejemplos de un mapa conceptual. Por ejemplo, acá no hay un texto de base, solamente para que observen. Se trata de un organizador visual, recuerden. Entonces, acá hay un ejemplo. Semántica. Se divide en hay dos tipos de semántica, la léxica y la composicional. La léxica, ¿qué estudia? El significado léxico, o sea, el significado de las palabras. Y la composicional, el significado gramatical de la frase, la oración, ¿no? Variación. Factores geográficos, o sea, variación de la lengua, puede darse por factores geográficos, factores extralingüísticos. Si se trata, fíjense, ahora de aquí, de extralingüísticos, a su vez, si se trata de la dimensión temporal, puede hablarse de dos divisiones, la diacronía y la sincronía. O sea, en dos tiempos y en un solo tiempo. Si hablamos de factores extralingüísticos, está también el usuario. El usuario del lenguaje puede diferenciarse por factores geográficos o por factores sociales. Factores geográficos es más notorio, ¿no es cierto? O sea, un usuario del lenguaje español en Lima, un usuario del lenguaje quechua en Puno, no es lo mismo que un usuario del lenguaje quechua en Ancash, por ejemplo, ¿no? Hay factores geográficos que intervienen. Y factores sociales también. Por ejemplo, en Lima,
tiene mucho que ver a la hora de usar el lenguaje la clase social. Por eso es que más allá de cualquier, ¿no?, cuestión política que pueda darle vueltas a su cabecita, esto es clarísimo, ¿no es cierto? Cualquiera se da cuenta. Una cosa es, por ejemplo, hablando de jóvenes, cómo hablan los jóvenes, ¿no es cierto? Eh, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, y otra cosa es cómo hablan los jóvenes, ¿no?, de San Isidro, Surco, La Molina, ¿no? Ciertas zonas también hay diferencias. Mientras que uno te dice, ¿cómo estás, batería brava? ¿No es cierto? El otro va a usar el lenguaje de otra manera, ¿no es cierto? Uy, toda la gentita como uno, brother, qué sé yo. El sexo también, ¿no? Va a marcar, o sea, cómo hablan los hombres, las mujeres. La edad, ni hablar, ¿no? Alguien que ya es un adulto y no va a usar el mismo lenguaje que usaba cuando era joven, a pesar que lo conoce, ¿no? Pero lo usa de otra manera, ¿no? Ahora, también está el uso, y eso justo afecta al usuario dependiendo la situación en que se encuentra, el contexto en el que el usuario va a uso el lenguaje, ¿no? Otro ejemplo de esquemas, ¿no? Miren, vitalidad de las lenguas. Este sería el tema, ¿no es cierto? El tema central. Y ahí, miren cuántas ideas hay a su alrededor. La transmisión de la lengua de una generación a otra. O sea, una lengua mantiene su vitalidad si se transmite bien, eficientemente a todos los miembros de la siguiente generación y esta a su vez a todos los de la siguiente generación. Por ejemplo, concretamente, eso no está pasando con nuestras otras lenguas, ¿no es cierto? Muchos de los que, ¿no? Lugares donde hace 70 años, ¿no? Antes de las migraciones, póngale que más o menos fuerte fue a partir de los 40 del siglo pasado, 80 años, ¿no? Ya no transmiten su lengua a la siguiente generación. Muchos todavía hablan el quechua, el aymara, ¿no? Pero por distintos motivos, porque piensan que sus hijos van a tener más posibilidades, sobre todo los mandan a las capitales de provincias, si pueden a Lima, y entonces, ¿no? Ya dejan de pasarle su lengua. Mientras la pasen, a toda la siguiente generación se mantiene vital. Por eso es que hay cada vez en proporción, ¿no es cierto?, menos hablantes de estas otras lenguas que tiene el Perú, sus lenguas originarias. El número absoluto de sus hablantes también es importante, ¿no? Por ejemplo, el español, hablando del español, se ha convertido ya hace tiempo en la segunda lengua, ¿no? Por encima de nosotros, cuando yo estaba joven, estaba el francés, pero cantidad de hispanohablantes, sobre todo de Latinoamérica, que emigran a Estados Unidos y en menor proporción a Europa, hace que tengamos más gente hablando, ¿no? Y entonces desplazamos a una lengua. Los hablantes del español han desplazado a la del francés. Tercero, la proporción de sus hablantes con respecto a la población total. Lo dicho, no, si hubiera más gente hablando quechua, se mantendría, ¿no?, la vitalidad de la lengua, pero como no es así, la proporción cada vez es menor, la lengua podría, ahorita no, ahora no, ni en 10 ni en 20, pero podría comenzar a estar en peligro de extinción. Cuatro, utilización de la lengua en diferentes ámbitos, públicos y privados. Una de las cosas que, bueno, se las digo, ustedes juzguen, ¿no? Por favor, yo solo digo las cosas, ¿no?
Una de las cosas que muchos lingüistas, mucha gente que tiene un cierto nivel cultural, que son especialistas en la literatura, en la cultura del mundo hispano, se dan cuenta que si no utilizamos el español, este crecimiento en número se va a perder por esta cuarta idea. La gente prefiere, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? En vez de decir, vamos a tomar un... Ahora, en las empresas, los trabajos se han puesto de moda, ¿no? Un corte, ¿no? Para tomar algún refrigerio, se decía antes, usando nuestro idioma. Ahora se dice, hasta en la universidad, un corte y pueden pasar al brunch, ¿no? Les encanta a mucha gente utilizar palabras en inglés y eso hace que el español no pierda su categoría, tanto en público como en privado, ni hablar en privado con los amigos. Hay gente que habla, antes era un fenómeno de la zona fronteriza solamente de México con Estados Unidos, el Spanglish, ¿no? Pero ahora todo Latinoamérica está con el Spanglish, mezclan español con muchas palabras del inglés. Quinto, utilización de la lengua en los medios de comunicación e Internet. Mientras más se use, ¿no es cierto?, va a mantener su vitalidad. Disponibilidad de materiales para la enseñanza de la lengua y la alfabetización. Bueno, si hay revistas, en fin, se puede seguir enseñando esa lengua. Siete, actitudes y políticas lingüísticas de los gobiernos y de las instituciones en cuanto a su reconocimiento y uso oficiales, eso también, ¿no? En los documentos del Estado, ¿no? Si las leyes dicen cualquier pronunciamiento de cualquier órgano, municipio, prefectura, no sé, el pueblo más alejado tiene que estar en un correcto español, pero hay veces eso no pasa, ¿no? Ocho, actitud de los miembros de la comunidad de hablantes hacia su lengua, eso también, ¿no? ¿Te gusta tu lengua? ¿No te gusta? Miren, se puede hacer ambas cosas. De hecho, habría que hacerlas, ¿no? Que te guste tu lengua, ¿no es cierto? Porque si vieran la cantidad de gente, uno que he conocido, que hablando alemán, francés, italiano, inglés, quieren aprender español porque les resulta una lengua muy rica, muy expresiva, en fin, se sorprenderían, ¿no? Pero la actitud hay veces de nosotros mismos, ¿no? Con respecto a la lengua es menosprecio, pues, o sea, decir, el inglés es mejor. Y entonces la vitalidad del español va a decaer. Sí sigue esa tendencia. Nueve, la cantidad y la calidad de documentos en la lengua, o sea, cantidad y calidad, que estén bien escritos, por supuesto también. Eso ayuda a que se mantenga vital la lengua. Como ven, todos son conceptos para que una lengua, he hablado del español, del quechua, pero pueden usarla para cualquier lengua. Acá tenemos otro, clasificación de las lenguas. Puede ser genética, por tipos o por los lugares, ¿no? Geográfica. Si es genética, se basa en las relaciones de parentesco y afinidad entre las lenguas, ¿no? Por ejemplo, las lenguas romance tienen un parentesco, ¿no? Las lenguas latinas, ¿no? Tienen un parentesco, vienen del latín, en fin. Tipología se basa en las características comunes de las lenguas, ¿no? Características comunes. Geográfica se basa en la distribución de las lenguas en ámbitos geográficos, ¿no? Asia, África, Europa. No sé si logran ver acá variedad lingüística del castellano en el Perú. Hubieran elegido otro color los jóvenes profesores,
se puede ver desde dos perspectivas. Un conjunto de rasgos lingüísticos, determinar una comunidad de dialogantes, ¿no? Las variedades sociales comprenden todos los cambios del lenguaje, los producidos por el ambiente en que se desenvuelve la persona. Variedades adquisicionales es la variedad que se habla después de haber adquirido una segunda lengua. Muy bien, veamos este texto de ejemplo. Para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la imaginación poética. Bien, y los ademanes poéticos, una cuestión de lenguaje extraordinario más que ordinario. Es más, la metáfora se contempla característicamente como un rasgo solo del lenguaje, cosa de palabras más que de pensamiento o acción. Por esta razón, la mayoría de la gente piensa que pueden arreglárselas perfectamente sin metáforas, sin metáforas. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, o sea, el común, ¿ah? O sea, ¿no? No estamos hablando de un nivel conceptual científico, sino el ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente metafórico. Este es un libro muy interesante, sobre todo la gente que va a letras, humanidades, si lo llegan a leer en algún momento, ¿no? Metáforas de la vida cotidiana, la importancia de la metáfora, ¿no? En nuestras vidas. Muy bien, aquí tienen ustedes una pregunta para concluir nuestra diapositiva. ¿Cuál creen ustedes que resume, cuál es la alternativa que mejor resume el texto que acabamos de ver? A. La metáfora no solo es un recurso al ámbito literario lingüístico, como lo cree la mayoría de la gente, sino también forma parte de nuestro sistema conceptual, por lo que pensamos y actuamos en términos metafóricos. B. La metáfora, además de su importancia en el ámbito literario y lingüístico, es muy importante en nuestros pensamientos y acciones que se relacionan con el contexto poético y el lenguaje extraordinario observado cotidianamente. A ver, los escucho o si desean, los leo. Si quieren, regresamos para que puedan ustedes ver esto. Ahí tienen el texto. A ver.
Nadie se anima, por favor, para cuál de las dos constituye el mejor resumen. A ver, ahora les pongo nuevamente las dos alternativas. Ah, gracias, ya están participando. Como les digo, puede estar correcta o incorrecta la participación. Por eso esto ocurre en las clases, donde no se puede uno equivocar o no debería uno equivocarse es en los exámenes, ¿no? Eh, las clases, igual va a ser en la universidad, ¿no? Los profesores valoran más bien el deseo, las ganas de participar. Pues yo, por ejemplo, soy de los que en mis cursos, cuando veo que hay una gran participación de algún estudiante, o sea, no solo cantidad, sino calidad en su participación, llega, por ejemplo, un control de lectura, el primero, ¿no? El segundo, ¿no? Van participando y no les aviso esto, ¿no? Se sorprenden cuando comienzo a llamar algunos nombres. A ver, los señores Ramírez, Pérez, Rodríguez, por favor, acérquense. Y les propongo, ¿no? Les voy a poner un 18 y si desean o quieren, y les pongo 18 y se retiran, porque ustedes han participado constantemente y lo han hecho bien. Ahora, si alguno quiere 19 o 20, bueno, regresa a su asiento y resuelve, ¿no? Eh, Porque eso se valora en la universidad, ¿no? Pero bueno, por eso digo, esta es una gran oportunidad para practicar un poco eso. Seguimos. Entonces, la respuesta es la A. La metáfora no solo es un recurso del ámbito literario, como piensa, metáfora, los poetas, los novelistas, en fin, ¿no? O lingüístico, ¿no? Como lo cree la mayoría de la gente, sino también forma parte de nuestro sistema conceptual, de los conceptos que manejamos, porque pensamos y actuamos en la vida cotidiana en términos metafóricos, ¿no? ¿Y por qué no ve, no? Fíjense, la metáfora, además de su importancia en el ámbito literario y lingüístico, hasta ahí, con otras palabras, sería igual. Perfecto. Es muy importante en nuestros pensamientos y acciones. Perfecto, hasta ahí está bien. Pensamos, actuamos. Aquí viene la diferencia. ¿Qué se relacionan con el contexto poético? O sea, solo cuando pensamos y actuamos relacionado al contexto poético y al lenguaje extraordinario, en el otro decíamos ordinario, cotidiano, ¿no? Observado cotidianamente. Entonces, aquí al final es donde ya no es parte de la lectura que está antes. Bien, bueno, pasamos ahora a la separata. A ver, acá está. A ver qué dicen, por favor. Bueno, vamos a hacer, porque a veces ni interviene cuando pregunto, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo seguiré, ¿no? Y trataré de mirar o
Pues, si alguien abre, profesor, no le estamos escuchando nada, profesor, no se ve nada, no está compartiendo, ya tendrán que decirlo, ¿no? Porque nos demoramos un poquito pidiendo que nos ayuden, vamos a tener que hacerlo así. Muy bien, entonces tenemos acá, semana 12 habilidad verbal, ¿no? Como saben, herramientas de la comprensión lectora 2. Los organizadores visuales, bueno, esto es lo que hemos visto con otras palabras, ¿no? De repente que aumentan, en fin, algo más, pueden leerlo, no hay problema. Van a reiterar un poco lo visto en la diapositiva y más bien vamos a hacer parte del ejercicio porque hay uno solo, ¿no? Cuando hay dos, de repente se puede compartir. Es muy sencillo. Veamos. Lee el siguiente texto y completa el mapa conceptual a partir de él. Las lenguas humanas, a pesar de compartir algunos rasgos con otros medios de transmisión de información, presentan propiedades que los singularizan, las diferentes lenguas humanas, frente a otros instrumentos de comunicación del mundo natural. Dos puntos, miren ustedes acá, seguido. La dualidad de estructura, una propiedad, la productividad, segunda, y la libertad situacional. En la base de estas características se halla un sistema combinatorio discreto y autónomo, como un conjunto de principios que determinan la combinación de elementos simples en patrones estructurados más complejos, ¿no? Características, ¿no es cierto? De o si quieren, conjunto de principios para este sistema combinatorio. ¿Cuáles son esas características o propiedades? Acá está. Estas propiedades hacen del lenguaje no solo un instrumento extraordinariamente potente para la comunicación, sino un requisito para muchas de nuestras capacidades cognitivas más singulares, ¿no? Dos puntos. La lengua constituye la base misma de nuestra capacidad, de nuestra racionalidad. Hace posible el pensamiento abstracto y resulta clave para nuestra capacidad de registrar el pasado, modificar la realidad que nos rodea y planificar el futuro. Muy bien, nuevamente estamos hablando de la lengua. Es de todos lo que se ha leído, es el criterio no principal, o sea, es el tema central. Entonces, miren, jóvenes, ustedes pueden no hacer lo siguiente. Toman el tema central, que sería este de acá, ¿no es cierto? Las lenguas humanas, ¿no? Y lo ponen acá, ¿no? No sé si exactamente, pero esa sería la idea, ¿no? Creo que en ningún caso cuadra, pero la idea es que pongan acá, ¿no? En el que está al centro, en ese óvalo, en fin, como quieran llamarlo, en la parte más alta debe ir el tema central, ¿está bien? Acá entonces, repito, en esta parte de acá iría las lenguas humanas, ¿bien? Luego, a pesar de compartir algunos rasgos con otros medios de transmisión de información, presentan propiedades, o sea, las lenguas humanas tienen propiedades que los singularizan, lo hacen algo particular de los seres humanos, frente a otros instrumentos de comunicación del mundo natural. Entonces, se habla de propiedades. En el óvalo de abajo, ¿no? Acá pondrían propiedades, si quieren más específico, de las lenguas humanas, pero se entiende, ¿no? Si acá ponen las lenguas humanas, acá propiedades. Y de ahí ven ustedes que parten tres propiedades. Y eso calza exactamente, ¿no? Dos puntos seguidos. ¿Cuáles son esas tres propiedades? La dualidad de estructura,
Eso lo ponen acá, en este que está hacia la izquierda, dentro de él. Luego sigue la productividad, lo pueden poner acá al centro. Y el tercero sería la libertad situacional, que lo pueden colocar acá. Bien, decíamos que al ser un ejercicio, y como digo, cuesta entender, yo entiendo, ¿no? ¿No? Ah, escuchen por favor, ustedes, ya ustedes, sobre todo los centennials, ¿no? Desde que nacieron, ya está esta tecnología, perfeccionándose, avanzando a pasos agigantados, pero el mundo que ustedes han conocido no es el mismo que de niños conocieron los millennials. Los millennials de niños estaba entrando recién el mundo de la cibernética, la computación y del internet, ¿no? Eh, Menos aún cuando niños estaban los X, ¿no? Y imagínense yo como boomer, ¿no? Menos aún, nada. Entonces, los avances tecnológicos, escuchen bien, por supuesto, ¿no? Y nadie tiene la culpa. Hacen que la vida para, esto es importante, para los que pueden, me dejo entender, tienen los medios económicos mínimos para adquirir, pagar estos medios económicos. Por ejemplo, no todos, aunque les parezca mentira, pueden tener en casa una laptop, una computadora. Y no estoy hablando de última generación, de lujo, ¿no? No todos en casa pueden tener internet. Hay peruanos que no lo tienen y en el mundo también. Entonces, por eso digo, los que pueden utilizar, ¿no? Se dan cuenta que facilita la vida. ¿Se entiende? Están entendiendo hasta el momento, ¿no es cierto? Está claro. Entonces, no tiene sentido cuando los profesores Boomer, X y ya hay algunos millennials, ¿no? Que están enseñando, les dicen que los que siguen, o sea, ustedes y los que van a venir, que ya están terminando su primaria, ¿no? Empezando la secundaria, son flojos, buscan lo fácil. Pero si han nacido con eso, pues no son flojos, no buscan lo fácil. Es lo que han encontrado. Todos estos recursos tecnológicos que facilitan, ¿no? Pero, acá viene el pero, no todo se ha vuelto fácil. Todavía hay, escuchen bien jóvenes, los otros salones presenciales lo han entendido, claro. Todavía hay cosas que no se pueden. A mí me da mucha pena cuando me dicen, profesor, no hay no, sea de buena intención, profesor, ¿no conoce usted, puede decirnos los tips para mejorar la comprensión lectora? ¿Qué truquitos hay? Ah, hace años me preguntan, ¿hay algún youtuber que nos dé consejos de esto? ¿No? ¿Hay un video en YouTube que explique, haga que uno tenga ya una buena comprensión lectora? En fin, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como dicen los amigos el Caribe o Centroamérica, hasta, así dicen ellos, hasta el día de hoy, no, ellos dicen hasta el sol de hoy. No lo hay, no lo hay. La única manera que usted mejore, incremente su capacidad para comprender textos es practicando. O sea, leyendo, 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 como hemos dicho muchas veces. ¿Está bien? Y para ese tipo de cosas también. ¿Cómo aprendo
a usar herramientas para comprensión lectora. No se trata de mirar, por más inteligente que usted sea, ¿no? Un mapa conceptual, se hace así, así. Si usted no hace mapas conceptuales, no va a llegar a dominar esa herramienta. Por ahora, de repente ustedes lo van a ver o más probable, como somos un país subdesarrollado, que lo vean sus hijos, si es que tienen hijos, no humanos, si tienen perros, gatos, ya obviamente no, pero sus nietos tal vez, ya, porque ya se anuncia, ¿no? Este multimillonario Elon Musk en una de sus empresas tiene una empresa para investigación espacial, otra, por ejemplo, lo que antes era Twitter, otra que ve carros, ¿no? Tesla, carros eléctricos, etcétera. Pero tiene una, creo que es Neuralink el nombre, donde él ha avisado hace un año más o menos que ya se ha logrado el primer implante de chip que no ha sido rechazado. Ahora no se puede hacer, pues ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera los millonarios de Estados Unidos pueden adquirir, ¿no? Está en etapa experimental. Entonces, si no hay cómo facilitar la comprensión lectora, lo único que le queda, joven, ya no sé cómo decirlo en qué idioma, es, si quiere mejorar, tiene que leer, 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 leer. O sea, cada vez más cantidad de lecturas, pero ojo, cada vez más difíciles, o sea, calidad también. No hay otra. Si usted hubiera nacido el próximo siglo, de repente, ¿no? Quiero comprender mejor lo que leo, pack. Quiero aprender un idioma, pack. ¿No? Quiero aprender una carrera, pum, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro? Entonces usted tiene que enfrentar el hoy. Y el hoy es que la realidad nos dice que no hay otra. Entonces, miren, esto hasta aquí está sencillo. Está sencillísimo que llenen esto. Por eso vamos a pasar a lo siguiente. Sección B. Entramos a la parte del taller. Texto 1. Hay un interesante texto, ¿no? Es eh, mixto, un texto con imagen. Acá está la imagen. Sus 5 preguntas de ley, como dicen algunos. El texto 2, otro texto muy interesante, eh, vamos a hacerlo mejor uno por uno. El texto 1, ¿ya? A ver, unos 10 minutos, que es bastante, traten de leer rápido. Para el texto 1, texto con imagen, texto mixto y sus 5 preguntas. ¿Bien? A ver, a leer muchachos, como se dice, porque a nadar se aprende nadando, a manejar bicicletas se aprende pedaleando y te caes, pues te levantas, te caes. A ver, si hay alguna pregunta, lo escriben por favor o abren el micrófono y nos dicen, no hay problema de eso.
A ver, vamos a empezar. Ya pasó más de 10 minutos. Veamos, ese texto uno de la parte B, eh, un texto mixto con imagen, les recuerdo siempre leer cualquier tipo de texto, ¿no? En inglés, texto dialéctico, en fin. Siempre leer esas referencias que están al pie de la lectura, ¿no? Porque nos ayudan, ¿no? Nos dan una idea de qué cosa trata el texto. Y como ven, tanto acá en la referencia, ¿no? Hay apoyo a la comunidad LGBTQIA más en América Latina, como también en eh, el la infografía, la imagen, que es una infografía, también, ¿no? El título es ¿Hay apoyo a la comunidad LGBTQIA más en América Latina? Eso ya nos ayuda, ¿no? A los que, si es que hay alguno que tenga algún problema, ¿no? Es una referencia importante. Bueno, tenemos este tema, ¿no? ¿Cuánto los latinoamericanos, no es en Estados Unidos, no es en Europa, no es en África, Asia, ¿no? Los países árabes, no, América Latina? ¿Cuánto los latinoamericanos apoyamos, ¿no? Lo que se llama, lo que ha venido a llamarse diversidad sexual, de género, ¿no? Este texto está basado, como lo dice al inicio nomás, en un estudio de la empresa de publicidad TEPS, ¿no? Empresa de publicidad. ¿Y qué nos dice? Ese estudio, como ustedes han leído, ¿no es cierto? A pesar del avance que ha habido en la última década, el estudio reveló que el apoyo de los latinoamericanos a esta causa es todavía muy limitado. O sea, la causa de esta comunidad. Por ejemplo, menos de un tercio de los encuestados en Argentina, Brasil, en esos países, miren, Colombia, Chile, México y Perú, en nuestro país también, considera que los miembros de la colectividad de esta comunidad sufren un trato discriminatorio. O sea, son menos de un tercio, ¿no? Que podrían decir no si se les discrimina. Además, pero una cosa más, solo uno de cada cuatro participantes cree que la sociedad ha avanzado en este tema, ¿no? De apoyo a esta comunidad. No sé si a ustedes, pero este dato no lo conocía, miren, con eso es 2022, debe haber crecido, con más de 33 millones de latinoamericanos que pertenecen a este colectivo. O sea, tenemos 33 millones de latinoamericanos que pertenecen al colectivo de esta comunidad porque se declaran pues abiertamente, ¿no? Uno de estos, ¿no? De estas orientaciones. Imagínense, porque como todavía no se ha avanzado lo suficiente, todavía hay gente que tiene prejuicios, temor, ¿no? Es lo que llamamos, todos entienden, salir del closet. Entonces, si 33 millones en Latinoamérica, más de 33, ya salió, imagínense, ¿qué creen ustedes? ¿Que ese número es igual, es menor o es mayor si salieran todos los que tienen que salir del closet, como se dice? Sería mayor. No estoy diciendo que se duplique, triplique, no, pero sería un poco mayor, me imagino, ¿no? Y esta investigación está en relación a los medios y marcas comerciales, ¿no? Como son una
cantidad considerable, entonces estos medios y marcas los tienen cada vez más en cuenta. Igual, pues son seres humanos que compran ropa, no vestidos, qué sé yo, ¿está bien? Y los tienen en cuenta para sus campañas publicitarias y comunicaciones. A pesar de eso, dice, un 23% de los que se han sido encuestados consideran que eso es insuficiente, ¿no? Eh, un 34% que cree esto, ¿ah? Que las empresas lo que hacen es encasillarlos, ¿no? En estereotipos. Por ejemplo, a ver, imagínese usted es un empresario de una determinada marca, no sé ahorita, o Levi's de jean, ¿no? Dice, vamos a dirigirnos a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, hagamos una campaña, jeans rosados. Entonces, ¿qué cosa están diciendo? Aparentemente apoyan, pero lo encasillan, ¿no? Si eres de esa comunidad, solo te gusta el color rosado. Bueno, hasta donde sabemos, de hecho, a ellos les gusta, por eso es su bandera, ¿no? El arco iris. Pero bueno, entonces, encasillar es eso, ¿no? Hacer un estereotipo. Ahora, eh, también resulta incluso más sorprendente, la mitad de los latinoamericanos que se les consultó no ve el apoyo de esas marcas al colectivo como importante, no consideran o beneficioso. El mes del orgullo, justo estamos en junio, ¿no? Se celebra internacionalmente cada año en este mes, en honor, es un poco de historia, a los levantamientos de Stonewall Wall en 1969, en Nueva York, eh, donde hubo una gran protesta, presos, heridos, en fin. La conmemoración de los derechos de las personas de esta comunidad, ¿no? Se ha extendido desde entonces por todo el mundo y este día ahora engloba una serie de eventos a lo largo de todo el mes. De hecho, creo que este fin de semana va a darse la marcha, ¿no? En Lima, en nuestra ciudad. Eh, por si acaso, es cuestión de que lean. Ayer, anteayer, el alcalde ha señalado los que pensaban, ¿no? Algunos pensaban, Rafael López, o sea, más conocido el mismo se llama, ¿no? Le gusta que lo llamen Porky. Pensaban, como es conservador, tradicionalista, no va a dejar que salga, ¿no? Va a prohibir. Bueno, jóvenes, busquen la noticia, me parece ayer o anteayer, ya dio el visto bueno, ¿no? Es que hay algo que como jóvenes tienen que entender. Los políticos, ¿no? A ver, ¿cómo se los digo? Aparentemente dicen tener principios, valores, ideales inconmovibles. Pero ¿qué busca el político? El poder. Y cuando hay una democracia representativa, el poder se obtiene mediante ¿qué? Votos. Sabiendo que hay un gran porcentaje, ¿ustedes creen que Rafael López Aliaga, el alcalde, como político, va a irse en contra de una comunidad que tiene un buen número de votos? Me da pena porque por los que viven, no conocen todavía cómo son los políticos. Hay en uno de los salones presenciales, ¿no? Se escuchaban las voces entre varios que decían, uy, ¿verdad, profe? ¿Verdad? Sí. Ya que se me cayó porque. Es que no es que se te ha caído porque, lo que pasa es que recién te das cuenta cómo son los políticos. Me dejo de entender. Y así, sean de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo, de atrás, de adelante, de cualquier posición política. Bueno,
la imagen, que es una infografía, lo que hace es repetir muchas cosas que ya están ahí, ¿no? Más de 33 millones de latinos pertenecen a esta comunidad. Uno de cuatro, de cada cuatro ve avances. 32% considera que la comunidad aún sufre discriminación. Principales factores para apoyar este colectivo: el 65% exigir reconocimiento de derechos, eso lleva a apoyarlo. 21% simplemente expresarse y hacerse visibles. Por eso es que se llama así la marcha, pues, la marcha del orgullo gay. O sea, consideran que no tienen por qué esconderse, ¿no? El- Ellos consideran eso. El rol de medios y marcas: 23% no brindan suficiente apoyo, es lo que consideran los encuestados. 34% de los encuestados dice que los medios y las marcas se encasillan en estereotipos a los miembros de esta comunidad. 52% que que no es importante el tema este, no es importante que promuevan la diversidad. El 59% que no es un beneficio que promuevan, ¿no?, la diversidad que se asocia a la comunidad. Muy bien. Primera pregunta. ¿Cuál es entonces el tema central del texto? A ver, los leo. La A. ¿Está seguro? Recuerden que tema central es una frase, por más grande que sea la frase, una frase nominal. Por lo tanto, no hay verbo, ¿no es cierto? Y no es específica, o sea, solo habla, nos dice de qué se está hablando, pero no dice la conclusión, vamos a decir entre comillas, de ese texto, ¿no? ¿Cuál sería entonces? A ver, vamos a ir avanzando. Si nadie más participa, gracias por que participó, no importa que en este caso no ha acertado. B, el grado de apoyo de los latinoamericanos a la diversidad sexual y de género según un estudio de TERMS. Bien, 1B. 2, aquí sí, mira, ¿eh? ¿Cuál es la idea principal del texto? El resultado, ¿no es cierto?, de la encuesta. Entonces vamos a hacerlo de frente a: los latinoamericanos muestran un limitado poco apoyo, ¿no?, de apoyo a la diversidad sexual y de género, según un estudio de esta empresa Tex. 3, el término encasillar connota. Si te encasillan en un estereotipo, ¿qué están haciendo? Tú puedes ser muchas cosas, pero te encasillan. ¿Qué es lo que estarían haciendo? Por eso, connota. Encasillar connota ¿qué? Te atacan, te ofenden, te archivan, te prescriben, te reducen, ¿no? Te limitan. Puse el ejemplo, ¿no? La marca esta de jeans, dice, vamos a hacer jeans rosados. ¿Qué quiere decir? Aparentemente los está apoyando, pero le está diciendo, ustedes solo usan ese color, ¿no? Entonces, 3 es la E, reducción. ¿Está bien? 4, respecto de la imagen y el texto. Es posible inferir que las marcas en Latinoamérica, en ambos casos, la opinión, ¿cuál es? Que no están realmente apoyando, ¿no es cierto? Como dice la respuesta de la 2, o sea, A, no representan cabalmente a los miembros de la comunidad LGTB, bueno, en su campaña publicitaria. Y 5, ¿qué pasaría si en el Perú una marca de ropa orientara su publicidad a esta comunidad? Una parte mayoritaria de la población
¿cómo respondería? Sería indiferente, ¿no? Según la encuesta, vería esta acción como intrascendente. 5D. Por favor, ahora el texto 2A, 2B, que es dialéctico, unos 10 minutos. ¿Bien?
Bien. Bueno, ya pasaron los 10 minutos. El texto dialéctico, ¿no? O sea, esos dos textos que tienen dos posiciones divergentes, discrepantes en torno a un tema. Pero ese tema tiene que ser precisado, ¿no es cierto? Definido. Una primera cosa que se nos podría venir a la cabeza es, no están de acuerdo en el aborto, pero esa manera de nombrar el tema polémico está mal, porque es muy general. Sí, no están de acuerdo, pero ¿sobre qué? Por ejemplo, sobre si es bueno o malo. Hay que ir a ver los dos textos y ninguno está hablando en términos morales, éticos, si el aborto es bueno o si el aborto es malo. Si debe legalizarse o no, tampoco es el tema. Que aprueben una ley para legalizar el aborto y el otro dice no, no hay que aprobarla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tema, profesor? Partamos de un hecho. Ambos están tratando de argumentar, ¿no? De dar razones, uno para despenalizar el aborto y el otro para que siga siendo penado el aborto. Quiere decir que ya hay una ley que prohíbe el aborto, que lo sanciona, lo penaliza, ¿no es cierto? Y entonces ahí tienen ustedes el tema, ¿no es cierto?, polémico. Gira en torno a eso. Ahora, ¿cuáles son los argumentos y la posición, por supuesto, respecto a despenalizar o no? El autor del texto A, ¿no es cierto?, nos dice, ¿no? Bueno, en realidad es una autora porque se trata de la presentación bueno, mejor dicho, no dice exactamente quién es, pero se trata de la presentación de una psicoanalista en la Cámara de Diputados de Argentina en abril del 2018. Seguro en ese momento, y sí, ahora que recuerdo, estaba debatiéndose si debía o no despenalizarse el aborto. Me parece que al final, mejor dicho, ganó la posición de despenalizarlo, ¿no? O sea, que es igual a legalizar el aborto, ¿no? Ahí se hicieron famosas estas chicas con el pañuelo verde que se ponen en el cuello, ¿no? Muy bien. Entonces, en medio de ese debate en la Cámara de Diputados se presenta esta psicoanalista Marta Rosenberg, que tiene estos argumentos. Dice, acá es una cita, dos comillas, es la mujer quien tiene el poder de decisión sobre su cuerpo y no se le puede privar de ese derecho, ya que al hacerlo se estaría vulnerando su condición de ciudadano. O sea, para esta psicoanalista, la mujer debe decidir si tener o no tener al hijo, ¿no? Luego, eh, ella presenta un vínculo especial entre madre e hijo, ¿no? Eh, el, el embrión puede estar ya desarrollándose, pero según la exposición de esta psicoanalista, se trata de lo siguiente, miren acá. Quien hace sujeto a dicho embrión es el vínculo entre el embrión que se está desarrollando, y el deseo de la madre, es decir, el deseo materno que anhela que dicho embrión sea un hijo. No solo un organismo vivo, de hecho el embrión se está desarrollando porque es un organismo vivo, sino una persona pasible de derechos, ¿no? O sea, esta posición de esta psicoanalista para que los diputados decidan en Argentina en abril de 2018 su exposición
partía del hecho de que es un derecho de la mujer decidir tenerlo o no tenerlo. Eh, ese embrión es un organismo vivo. Ella no ataca eso, pero no es persona. Para esta psicoanalista no es persona. ¿Qué cosa lo hace ser persona? El que la madre desee tener, anhele tener al hijo. Eso lo convierte en una persona pasible de derechos, ¿no? Por eso que dice que no se le puede obligar a una mujer a continuar el embarazo, ¿no? Y en consecuencia, el aborto en Argentina, termina su exposición, esta psicoanalista, debe ser despenalizado, ¿no? Porque con eso se va a garantizar el derecho a la libertad de decisión de la mujer argentina sobre su propio cuerpo. El texto B, más bien, ¿no es cierto? Quiero que se fijen en algo, jóvenes. El, la autora, perdón, el autor del texto B, acá, L. Oliva, no, bueno, no se sabe si es autor o autora. Ah, Oliva es su apellido. Pregunta, obviamente está en la otra posición, está en la posición de que deba seguir penalizado el aborto, sancionado, ¿no? Por lo tanto, no debe legalizarse, no debe permitirse. ¿Bien? En algún momento, L. Oliva, ¿no? Recurre a Dios, se opone al aborto diciendo esto no debe hacerse porque Dios así lo manda, o Dios castiga si es que hay aborto. Eh, ¿Por qué resalto esto? Porque normalmente entre nosotros se piensa que los creyentes, ¿no? Sobre todo cristianos, católicos, evangélicos y católicos en nuestro país, son los únicos que se oponen, ¿no es cierto?, a el aborto. Y como ven, no sé, o sea, no es condición exclusiva, me dejo entender, de los creyentes cristianos, ya sean católicos o evangélicos, ir en contra del aborto. Por ejemplo, aquí no hay ninguna mención a Dios, ni un pasaje de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, un evangelio, no hay nada de eso. El argumento central del texto B, ¿no? Es que la vida empieza en el momento de la fecundación, o sea, cuando de los millones de espermatozoides uno logra entrar en el óvulo, en ese momento, ¿no es cierto?, hay vida. Y cualquier interrupción sería un asesinato. Por eso dice acá, ¿no? Lo cierto es que la vida humana objetivamente, miren, objetivamente, no está hablando de fe, hablando, empieza con la fecundación. Y desde ese momento esa persona que se está formando en el interior de una mujer tiene el derecho a la vida. Desde ese momento. Y el Estado debe garantizar dicho derecho. Entonces concluye, de allí que despenalizar el aborto, o sea, legalizarlo, ¿no? Sería un desatino, ¿no? Porque poner fin a esa vida es tan igual como cometer homicidio, porque se estaría quitando la vida a un ser vivo. Claro, repito, él parte del hecho de que apenas ingresa uno de los millones de espermatozoides al óvulo, comienza la división, ¿no es cierto? Entonces ahí ya empieza la vida. Cualquier cosa que se haga contra eh, ese desarrollo sería como un homicidio, ¿no? Uno, ¿cuál es el tema polémico que se debate en ambos textos? Creo que esta es sencilla, ¿no es cierto? ¿Cuál sería?
Ah, perfecto. Se está debatiendo la despenalización del aborto. El autor del texto A está a favor de que se despenalice el aborto. El autor del texto B, no, que siga penalizado. No, está en contra. Dos, señale el sinónimo, sinónimo contextual de desatino. ¿Sería un desatino? No, despenalizar el aborto. ¿Por qué sería legalizar el homicidio, no? ¿Cuál sería un sinónimo? Confusión, pérdida, absurdo, acierto, desarreglo. ¿Cuál podría ser? ¿Qué es desatino? La B me dicen, a ver, ¿qué cosa es qué significa la palabra desatino? Esa es otra cosa importante. Por favor, mientras más lean y más difícil lean, se avanza. Pero también, como hemos visto, para avanzar en la comprensión lectora, uno tiene que hacer más grande su diccionario mental. Y ya hemos hablado de cómo hacerlo, pero hay que preocuparse en eso, ¿no? Comenzar a utilizar, una vez entendida palabras nuevas, utilizarlas, tanto al escribir como al hablar. No memorizarlas, sino utilizarlas. Bien, desatino, ¿no? Si alguien es desatinado, es porque está errado, ¿no es cierto? Es porque ha dicho algo que no tiene sentido, un despropósito, ¿no? Entonces, la alternativa correcta acá sería C, absurdo. Es absurdo, diría el autor del texto B. Tres, a partir del texto A se infiere que el embrión humano, texto A, ¿no? Perfecto. Según esta psicoanalista, ¿no? Se convierte en sujeto cuando la mujer decide convertirse en madre. O sea, anhela que se siga desarrollando porque quiere que nazca el hijo y convertirse en madre. 13. 4. Es compatible con lo afirmado en el texto B, decir que la vida humana, el texto B, exacto, 4A, empieza a partir de la fecundación, en ese momento, ya hay vida, ya, ¿no? 5. En la perspectiva del texto B, si la vida humana no empezara con la fecundación, o sea, si no sucediera lo que dice el autor del texto B, sería B, ¿no es cierto? La objeción, o sea, la oposición al aborto, perdería gran parte de su asidero, porque aquí en esta argumentación de B está fundamentada en que desde el momento de la fecundación ya hay vida. Bien, yo haré el texto 3. A ver, presten atención. Por si acaso, algunos en los salones am, eh, presenciales que ya he tenido, mañana tengo dos más. Por ahí alguien dijo, profe, este texto lo ha hecho usted, porque como antes he hablado, ¿no? De los terraplanistas, las teorías conspiranoicas, no, no lo he hecho yo. Lo que pasa es que este tipo de textos lo va a encontrar de cualquier profesor de la universidad, de cualquier área, sea de ciencias o sea un profesor de letras, de cualquier facultad, de cualquier carrera, o sea, escuela académico profesional.
Porque la universidad, ¿qué es, jóvenes? La universidad es la depositaria del conocimiento científico humanístico. Es la encargada de transmitir a las nuevas generaciones, por eso ustedes quieren ingresar, ¿no? Es ese conocimiento científico y humanístico. Y además, una labor importante de la universidad es incrementarlo. No es la única que hace eso porque hay institutos de investigación, pero la universidad tiene que investigar para que, para acrecentar, hacer crecer, ¿no? Ese conocimiento científico y humanista. Entonces, no pueden pedirle a una institución como la universidad que apoye, ¿no?, teorías pseudocientíficas como el terraplanismo. O sea, no es algo como yo le escuché, profesor, yo pensé que era usted. Cualquier profesor de la universidad, no solo de San Marcos, ¿ah?, de cualquier universidad, ¿no?, va a usted ver que podría haber mandado ese texto, ¿no? En fin, mi texto mío vino en el primer examen y les voy a decir cuándo aparecerá uno. Si aparece, va a aparecer en los próximos, ¿no? Hasta ahora no ha aparecido. Texto 3. Hace unos meses el conocido exjugador de la NBA, Shaquille O'Neal, no sé si lo conocen, un chatito, que es un tipo bien, que era bien alto, un moreno alto, ¿no? Nos sorprendió declarando que él creía que la Tierra era plana. Su argumento era tan simple como contundente. El deportista ha conducido muchas veces a través de Estados Unidos y lo había visto él todo llano, ¿no? Todo llano. El método científico se basa en hacer, estos son los pasos, ¿no? Una observación, formular una hipótesis, hacer unos experimentos y según el resultado, establecer leyes o plantear una nueva hipótesis si es que nos sale bien los experimentos. O'Neill hace un amago, ¿no? Mañana que hay fútbol, ¿no? ¿Qué es un amago? Parece que vas a ir por un lado, ¿no? Que tienes la intención de ir por un lado y hace por el otro. Un amago. De utilizar este procedimiento, el problema es que se salta el paso de la experimentación y convierte la hipótesis en ley sin someterla a ninguna prueba. O sea, se salta ese paso. A veces pensamos que el viaje de Colón fue la demostración más clara de la forma esférica de nuestro planeta, algo que fue confirmado posteriormente por Magallanes y Elcano, ¿no?, que circunnavegaron, ¿no? Aunque este solo siguió la propuesta de la ruta a las Indias que había dejado escrita el astrónomo italiano Toscanelli. Lo que hicieron fue seguir esa propuesta. Pero si en vez de cruzarse la llanura de Kansas en coche, salieran a la playa en un día despejado, la estrella de la NBA, ¿no?, Shaquille O'Neal, y muchos de quienes resuelven que la Tierra es plana, verían que a medida que se aleja un barco en el horizonte, lo primero que deja de verse es el casco, ¿no? Mientras que la parte superior, ¿no?, se mantiene en el horizonte. Esto no tendría explicación, ¿no?, si el mar fuera tan plano como aparenta, pero sí que la tiene si el mar está sobre una esfera. Los griegos lo sabían y también lo midieron. Hoy, con un palo y una regla, cualquiera puede, miren, parar el coche, el auto, en mitad de la llanura de Kansas, el día del solsticio de verano a las 12 en punto, y medir la sombra que proyecte. Si la medida no es cero, la Tierra no es plana. Así de simple, ¿no? Y bueno, la imagen, que es una caricatura, nos hace alusión a esto que, como dice, por las puras estarían trabajando los científicos, ¿no? El esfuerzo de muchos científicos, ¿no? De hecho, entre ustedes, de repente, me dicen que hay de todas las carreras, de repente hay algunos que están ahí, que van a ser ingenieros, físicos, ¿no? Todo lo que les va a costar formarse, ¿no? Y algunos de ustedes de repente hace un posgrado
en el MTA y de ahí se va a trabajar a la NASA, eso es posible, ¿ah? Uno de los mayores desafíos tecnológicos, ¿no? Lograr poner satélites, mandarlos, ¿no? A cazar el satélite. ¿Y todo esto para qué? Para entregarle Internet ¿a quién? A Billy. Pero Billy dice que la Tierra es plana. ¿Cómo se sienten los científicos, no? En fin. Uno, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Cuál creen ustedes que sea el tema central del texto? ¿Qué es lo que el texto demuestra? Nos presenta a esta estrella, ¿no? Que llegó a ser una gran estrella, ¿no? En noventas y la primera década, ¿no? De este siglo. Ya no juega, obviamente. Shaquille O'Neal diciendo que la Tierra es plana. Y según él, porque ha ido con su auto por Estados Unidos y siempre la ha visto plana. O sea, él es un adherente a la teoría terraplanista. ¿Cuál sería entonces el tema? Todo el texto al final, ¿qué pasa? ¿Qué demuestra? Que esa teoría terraplanista no tiene fundamento. Es, está inconsistente, es inconsistente. B, la inconsistencia de la teoría terraplanista. Dos, el sinónimo contextual de amago. ¿Cuál sería su sinónimo? Amago es intenta ir por otro lado, pero no sales por el otro. Pero vamos, es el intento, ¿no es cierto? Aparente en ese caso del fútbol, ¿no? O del básquet también, ¿no? Parece que vas por acá, pero te vas por el otro lado. Eso es hacer un amago. Está claro, ¿no es cierto? A. Intento. Tres. Es incompatible con lo afirmado en el texto decir que el amago del basquetbolista, o sea, es falso respecto a lo que señala el basquetbolista, al intento que él hace de, ¿no? Decirnos que la Tierra es plana. O sea, lo que hace Shaquille O'Neal es incompatible. Es falso decir que Shaquille O'Neal, respecto al método científico, que nos habría demostrado, ¿no? O sea, él ha probado claramente, viajando en auto, dice, por Estados Unidos, las deficiencias del método científico. No ha sido así porque él se ha saltado un paso, la experimentación. 3D. 4. A partir de la historieta, la caricatura, ¿no? Se puede inferir que entre el sorprendente avance tecnológico actual, no somos capaces de mandar satélites al espacio que circunaveguen la Tierra y que puedan, ¿no? Enviar las señales de Internet. Y el impacto de esta tecnología, ¿no? En la mente de las personas, como Billy, ¿qué cosa hay entre ellas dos? ¿Tiene sentido? ¿Van en la misma dirección? No, ¿no es cierto? Se avanza en ciencia y tecnología y parece que la humanidad va en sentido contrario, afirma cosas que ya son conocidas, o sea, contrarias a lo que ya se conoce hace muchos años, en realidad muchos siglos, los griegos ya lo sabían, ¿no? Entonces eso es una paradoja. 4b, paradoja. 5, si una persona creyera en una teoría conspiranoica absurda difundida a través de videos en YouTube, bueno, lo más probable, o sea, eso lo haría, mejor dicho, si le faltara algo fundamental.
en todo universitario, en todo profesional. Cuidado, jóvenes, que la OCA ya señaló que el examen de admisión va a tener 10 preguntas actitudinales. ¿Qué cosa va a medir? Ya nos explicaron en la facultad, nos han dado una conferencia, falta que la hagan pública. Nos han pedido preguntas también. Lo que va a medir es si usted tiene actitud o no, si es que va a seguir una carrera científica, ¿no? Y obviamente, si usted cree en teorías conspiranoicas, ahí va a perder puntaje. Porque, ¿qué estaría pasando? A, demostraría una falta de pensamiento crítico. Creería todo lo que ve en YouTube, el youtuber, el influencer y ese tipo de cosas. Bien, jóvenes, el pasaje C es sencillo sobre la homeopatía. Tampoco le he propuesto yo que es una pseudociencia, ¿no es cierto? Eh, lo pueden traducir, por ejemplo, la homeopatía, a ver, miren, acá está, se basa, ¿no?, en los efectos terapéuticos de sustancias cuya toxicidad se suprime en dosis muy pequeñas, ¿no? Hasta el nivel conocido como infinitesimal. Explica Boiron. ¿Qué cosa es Boiron? Es la principal empresa de tratamientos homeopáticos en España, ¿no? En su página web. Como ven, no es difícil la traducción, ¿no? Para no retenerlos más, les doy las claves, bien, de esta lectura. A ver, uno, D de dedo. Uno, D de dedo. Dos, pregunta número dos, E de enano. E de enano. Pregunta número tres, pregunta número tres, A de avión. A de avión. Pregunta número cuatro, A de avión también. A de avión. Y pregunta número 5, B de bote. 5, B de bote. Bien, muy bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención. A seguir, ¿no? Estudiando, no queda otra. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Recordar que pues ya van los últimos exámenes, ¿no? Y luego de todos los exámenes, si no ingresan directo, está el examen general de admisión. Bien, cuídense, nos estamos viendo. Ha sido un gusto.